¿Fue probado Abraham y falló a la prueba o venció la prueba? Shalom hermanos, shalom familia, bienvenidos a una edición más de Casa de Israel Yará y sus programas y estudios de cada semana. Quien les habla es el pastor Gabriel Paredes, que con mucho placer me presento delante de usted para su consideración en este estudio de la porción de la semana Vayera, la porción de la semana que cada semana estamos presentando delante de ustedes para el estudio, para el crecimiento y para que podamos tener esa conversación interesante que la Escritura siempre nos presenta, de manera que nosotros los seres humanos, nosotros la criatura de Elohim, podamos crecer y podamos aprender y conocer el carácter y conocer el deseo y la misión que el Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, tiene para cada uno de nosotros, la cual demostró de una manera clara y precisa a través de Yeshua, el Mesías enviado por él. Gracias por estar con nosotros y gracias por el privilegio que nos concede de llegar hasta sus hogares, hasta su tableta, el lugar donde usted se encuentra estudiando la palabra del Eterno, y gracias por habernos considerado a nosotros como uno de sus recursos para el estudio de la palabra. Mi nombre, como les dije, el pastor Gabriel Paredes, pastor de la comunidad de fe Casa de Israel Yará, aquí en la ciudad de Davenport. Nuestros servicios son cada Shabbat a las 3:30 de la tarde. Nos reunimos ahí, la gran familia de la fe, con mucho gozo, alegría, cantamos y oramos y nos regocijamos en la presencia del Eterno, cumpliendo con su llamado y cumpliendo con el llamado especialmente de la asamblea. Si usted quiere visitarnos, muy bien puede hacerlo. La dirección es 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida, Estados Unidos, en la Florida Central. También los caballeros nos reunimos a las 11 de la mañana y las damas también a las 11 de la mañana. Los caballeros estamos allí presentes en la Quejilá, en la congregación, y usted puede también ver y conectarse con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Igualmente que las damas, mujer de valor, cada Shabbat se reúnen para estudiar también y conectarse unas a otras a la distancia para estudiar y conocerse y para crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento de la Escritura y en las cosas que tenemos que hacer a diario, sobre todo eso. Así que pueden reunirse. Si usted quiere saber el enlace, pues lo puede buscar abajo en los comentarios de este video y ahí va a poder ver en la descripción del video, y ahí va a poder ver el enlace para cada una de sus reuniones. Si quiere reunirse con las damas, ahí está Mujer de Valor o los Caballeros de Casa de Israel Yará. También les exhorto para que bajen nuestra aplicación de Casa de Israel Yará. Usted vaya a su tienda de su preferencia. Si es que usted usa Android o si usa Apple, usted puede ir a las tiendas y puede descargar la aplicación de Casa de Israel Yará. Se llama CIY. Ahí puede bajar, descargar la aplicación, se registra y así se mantiene conectado con nosotros en Casa de Israel Yará. Así que bueno, ahí tiene toda la información de nosotros para que pueda gozarse con Casa de Israel Yará. Hay miles de personas literalmente a través de todo Centro y Suramérica y Estados Unidos, que hasta Canadá, que se reúnen con nosotros y que disfrutan de nuestros mensajes, disfrutan de lo que nosotros tenemos que traer para usted. Así que no se lo pierda, únase con nosotros. Bueno, vamos a estudiar la palabra, estudiar la porción que nos toca en esta semana. Se llama Vayera, y que significa entonces apareció, entonces se mostró el Eterno. Ok, y hoy me voy a enfocar. La parashá es bien larga, hay mucha historia, hay mucho de qué estudiar, pero sí quiero enfocarme en este día, especialmente en el capítulo 22. Donde Jehová, el Eterno, nuestro Padre Celestial, llama al padre Abraham y le invita para que sacrifique a su hijo. ¿What? ¿Cómo va a ser? ¿Qué fue? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es que el Padre Celestial llama a Abraham de esa manera y le dice: ven, sacrifícame a tu hijo, el único hijo que tú amas? Él dice tu único hijo, aunque Abraham tenía otro hijo. ¿Se acuerdan que tenía el hijo Ismael?
no era, Isaac no era el único hijo. Tenía otro hijo que era Ismael, pero en el corazón y en el alma de Abraham, Isaac era el hijo más valioso, ya que, como nos cuenta la historia bíblica, fue su hijo que nació en su vejez, y el hijo que nació milagrosamente, cuando ya él no podía tener hijos, cuando Sara ya no podía tener hijos, ahora Jehová milagrosamente les envía a Isaac, y inmediatamente al 8º día que nace Isaac, según el mandamiento de Jehová, Isaac es circuncidado, lo que significa es que se hace parte del pueblo, de la generación de Abraham, de su pueblo. El pueblo de Abraham, ¿ok? No estamos hablando del pueblo de Israel. Eso viene más adelante, pero del pueblo de Abraham. Porque en el capítulo 17 de Génesis nosotros podemos ver que el padre le dice a Abraham, ok, esta va a ser la señal del convenio. Todo varón de tu casa se va a circuncidar, y el varón que no se circuncide será cortado del pueblo, ¿ok? Abraham era una familia. Abraham no era un pueblo, una nación. Jehová estaba creando un momentum, una especial temporada con al padre Abraham, para entonces de él levantar un gran pueblo, un pueblo que va a llenar la tierra. Y dice la escritura en la promesa, ya lo vamos a ver ahorita cuando veamos que Abraham pasa por esta prueba, y la promesa es que en Abraham todas las familias de la tierra, no solamente los israelitas, no solamente su generación, sino todas las familias de la tierra serán benditas. Y el término bendito, en realidad, cuando usted lee en el hebreo, usted se da cuenta que dice, serán adoptadas, serán injertadas todas las familias de la tierra. En resumen, para esta pequeña parte, Abraham fue llamado a hacer la circuncisión a su casa, para que todo el que se circuncida bajo los términos del convenio con Abraham sea parte del pueblo. Esa era la señal del convenio con el padre Abraham. Igualmente pasa con Isaac. Isaac, a los 8 días, Abraham es llamado para tener un hijo. Tiene un hijo, y el hijo es circuncidado al 8º día, y de esa manera Isaac pasa a ser parte del pueblo, ¿ok? Ahora, si usted lee un poquito más atrás del capítulo 22, le voy a mostrar algo bien interesante. Porque Abraham está llamado a ir a donde, a vivir junto con Abimelech en la tierra de los filisteos, ¿ok? Mire este verso, ¿verdad? Abraham viene, hace un pacto con Abimelech, y después que hace un pacto, en el lugar donde hicieron el pacto se llama ahora Berseba, ¿verdad? Y luego plantan un árbol, hacen una comida Abraham le entrega unas 7 corderas a Abimelech, y ahí pues se hace un pacto con Abimelech con los filisteos. Abraham hace un pacto con los filisteos de que ni uno al otro se van a hacer daño. Pero mira este verso, el 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Elohim eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. ¿Ve? Moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Primero él hace un pacto con Abimelech, se hace un pacto de paz. Luego Abraham planta un árbol, le entrega una ofrenda a Abimelech por causa del pacto, planta un árbol de tamarisco, invoca el nombre de su Elohim, ¿verdad? El Elohim de Abraham. Me imagino que Abimelech habrá invocado el nombre de su Dios, ¿verdad? De la forma en que ellos creían. Y entonces Abraham se queda a vivir en tierra de los filisteos muchos días. Esto es importante para el contexto de lo que vamos a ver en el día de hoy. Abraham viviendo en tierra de los filisteos. La escritura no nos indica de ninguna manera que Abimelech dejó sus dioses y se fue tras el Elohim de Abraham. Sí nos indica que Abimelech tuvo temor del Dios, del Elohim de Abraham. Tuvo temor de Jehová.
Pero Abimelech, siendo filisteo y viviendo en tierra de sus filisteos, ellos siguieron con sus rituales y con su forma de estilo, su estilo de vida. Y eso lo sabemos porque eso no ha parado. Aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos como un viernes al año solamente se come pescado, ¿verdad? Porque ese viernes no se puede comer carne y le llaman que ese es el día en que Yeshua muere en la cruz y por eso no se come carne, se come pescado. Sin embargo, ese es un ritual de fertilidad de los filisteos porque los filisteos adoraban al dios Dagón, que era un dios pez. También adoraban a una diosa, ¿verdad? Que es una sirena con 2 colas. ¿Okay? Es parte de esa idiosincrasia o de ese sistema mitológico. Y eso se ha heredado por muchos años. Hasta el día de hoy hay una religión que usted conoce que un viernes al año, ¿verdad? Ellos no comen carne, comen pescado. Precisamente de esa manera era que Dagón era adorado. Ese día, un viernes al año, en la primavera, se comía solamente pescado porque era el día del dios Dagón, ¿ok? Ahora, Abraham está viviendo allí con Abimelech y vivió por muchos días. Dice la escritura que vivió por muchos días. Ahora, si Abraham se queda viviendo con los filisteos, en tierra de los filisteos, todo lo que le rodea a padre Abraham es en relación a los filisteos. Una de las prácticas de los filisteos era que ellos sacrificaban sus hijos a Moloch, ¿verdad? Sus hijos, los hijos, especialmente los hijos primogénitos, eran sacrificados a Moloch. ¿Y cómo se hacía ese ritual? Se le ponía una lista de peticiones al niño y las peticiones del padre. Y el padre llevaba ese niño delante de Moloch y lo hacía pasar por fuego. Okay. En algunos de los comentarios de los rabinos dicen que hacerlo pasar por fuego no significaba que se quemaba el niño, sino que el niño pasaba por un ritual donde había mucho fuego alrededor del niño, pero no lo quemaba. Sin embargo, la historia nos cuenta de que sí, precisamente había una imagen de un toro con las manos extendidas. Y esa imagen se calentaba, por detrás se le ponía muchas leña y eso se calentaba y se le ponía las manos al rojo vivo. Y entonces la gente alrededor, los músicos y sacerdotes empezaban a tocar tambores y a cantar bien duro porque el padre iba a entregar ese niño al sacerdote de Moloch y lo tiraba en las manos de la escultura de hierro, la cual estaba al rojo vivo. Y para no oír los gritos del niño, todo el mundo cantaba bien duro. Y el bebé moría calcinado a las manos de el dios Moloch. Era una ceremonia horrible que Adonai la prohibió. Adonai dijo, no, esto no se puede hacer. De hecho, Adonai mandó a sacar a los cananeos de la tierra de Israel precisamente por ese tipo de barbaridades que se cometían en ese tiempo. No era porque, es que le vamos a quitar esto porque nosotros somos los más fuertes. No, eran gente horrible. De hecho, cuando usted lee el libro de Levíticos capítulos 18 y 19, usted ve que todos los pecados que están allí, al final el Padre dice, porque todas estas cosas hacen los cananeos y yo no quiero que tú las hagas. Esa es la razón por la cual ellos fueron sacados de la tierra, los cananeos. Entonces ahora Abraham está viviendo en medio de esa cultura y vivió allí, dice la escritura, por muchos días. Y Abraham siempre escuchaba la voz de Jehová. Abraham no tenía una Torá, ¿verdad?, escrita como un convenio. Ya habían simplemente ciertos detalles acerca de su relación con el Eterno, los cuales eran hacer justicia y rectitud. Génesis capítulo 18, verso 19. Abraham sabía que tenía que hacer eso y luego se le da el mandamiento de la circuncisión. Pero los otros mandamientos que Jehová dio al hombre, Abraham los sabía de corazón, solamente porque él entendía en su corazón las cosas que habían que hacerse: justicia, rectitud, bondad, hospitalidad y ayudar al resto de los seres humanos, ¿verdad?, a las personas que te rodean. Ahora Abraham vive en ese ambiente, en ese secularismo, ¿verdad? Y todo lo que él conoce y sabe es que los dioses piden sus hijos. Entonces de repente Jehová, viendo a Abraham vivir en tierra de los filisteos,
le llama y le habla como si fuera algo normal. Hey, Abraham, vamos a leer lo que dice la escritura, vamos. Voy a ponérselo aquí rapidito. Dice, capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham. Esto es importante, que sepamos que esto es una prueba para Abraham. Y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, no perdió tiempo, y enherbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Esto es importante, varias cosas importantes. Jehová prueba a Abraham. Abraham ni siquiera lo piensa. Hay personas que dicen que él, pero ¿cómo va a ser? Que esto y lo otro. No, Abraham ni lo piensa. Jehová le dice, haz esto. ¿Y qué hizo Abraham? Dale que voy. Y se fue. Después, en el verso 5, ¿verdad? Aquí dice que Abraham le dijo a su siervo, esperen aquí que nosotros vamos y volvemos. En plural. Aquí la palabra volveremos es en plural. Nasubah, ¿verdad? Nasubah, vamos a volver. Entonces, es interesante que Abraham no haya pensado 2 veces lo que Jehová le pidió y que él no lo haya pensado 2 veces. Conociendo el carácter de Abraham, conociendo su forma de pensar, sabiendo que, por ejemplo, en las historias extrabíblicas cuentan acerca de Abraham, que mientras él estuvo en Ur de los Caldeos, él retó a su padre, retó a a Nimrod, y retó a la cultura de los sumerios, la cultura politeísta de los sumerios, y los retó de tal manera que él, como monoteísta, creyendo en un solo Elohim, entendía el carácter de Jehová, de Yod-Heh-Vav-Heh, específicamente de Jehová, porque Jehová es el único Elohim monoteísta que no es subjetivo. Entonces, si Abraham entendía estas cosas, cuando Jehová le pide un hijo, ¿cómo es posible? En sacrificio, ¿cómo es posible que Abraham ni siquiera lo pensara? Y es precisamente lo que quiero que ustedes hoy se lleven para su casa mientras les enseño estas cosas. Abraham no lo pensó. Y esta es mi interpretación, ¿verdad? Porque el ambiente que estaba rodeando a Abraham, lo que estaba en el momento en su vida en que él estaba viviendo en medio de los filisteos, estaba viviendo en medio de una civilización, una generación politeísta, de la cual dioses le hablaban. Estaba viviendo en un lugar donde todos los hombres tenían su forma subjetiva de creer y confiar y de adorar a sus dioses. Y Abraham, estando allí por muchos días, fue influenciado por lo que le rodea. Y él lo rodeaba en ese momento. Y como todo lo que le rodeaba era precisamente la adoración a otros dioses, politeísmo, y especialmente el sacrificio de niños era algo normal para esas generaciones donde él vivía. De repente, en medio de ese tumulto, en medio de esa confusión, Abraham escucha una voz que le dice, hazlo tú también. Pero Jehová claramente en el verso 1 dice, probó, Jehová prueba a Abraham, y al probarlo, lo está probando no con cosas como nosotros pensamos hoy en día, que le metió un cáncer, le rompió una pierna, le tuvo un accidente, se cayó por el barranco, se le fue la luz, etcétera. No, fue precisamente con algo que él tenía a su alrededor que no era para él, primero, y segundo, le pidió Jehová algo que él amaba y que él tenía como valioso. Aleluya. Piense por un momento, hermano. Cuando yo empecé a estudiar las raíces hebreas de la fe hace muchos años atrás,
hace, qué sé yo, 15 años atrás, 16 años, empecé a estudiar las raíces hebreas de la fe, hubo un choque de culturas y un choque de pensamientos en mi vida. ¿Por qué razón? Porque fue una temporada entre los años 2005 al 2008 en que las Navidades, específicamente Christmas, fueron atacadas intensamente por el gobierno. 2008, cuando entró un gobernante aquí, ¿verdad? Lo primero que él se para delante de las naciones y le dice a todo el mundo, Estados Unidos no es una nación cristiana, le dice así, directamente al grano, él se fue al grano. Estados Unidos no es una nación cristiana y todo el mundo se formó un escándalo. Entonces la cultura popular empezó a cambiar el lenguaje. Entonces ahora usted iba a una tienda y en Navidades, en vez de escuchar Merry Christmas, le decían Happy Holiday. ¿Vale? Y con esto pues hago una salvedad. No es que yo defienda las Navidades. Yo no celebro Navidades, ¿ok? Ni en mi casa se celebra. Pero estoy hablando de un tiempo cultural en que yo entendí que mi fe, que estaba siendo sacudida en aquel momento cuando empecé a estudiar las raíces hebreas, mi fe estaba siendo retada, el cristianismo como tal. Entonces yo iba a las tiendas y encontraba gente de Salvation Army con una campanita, Salvation Army, imagínate, de todo el mundo, que son una iglesia cristiana, diciendo Happy Holidays. Y yo me paraba y le iba a decir, ¿cómo que Happy Holidays? Es Merry Christmas. No se dice Happy Holidays. Estamos celebrando las Christmas. Y para mí eso era un ataque frontal a nuestra fe en ese momento, ¿verdad? No es, lo estoy diciendo como una forma histórica para que usted entienda, por favor. No me vaya a confundir que, mira, Gabriel ahora es cristiano y se volvió otra vez para las Navidades. O sea, yo no soy cristiano porque practico la religión cristiana. Yo soy creyente en Yeshua el Mesías, ¿ok? Yeshua el Mesías, nacido en Belén de Judá, de María y engendrado por el Espíritu Santo, mi Mesías, mi Yeshua, ¿ok? Pero en ese momento, ese estado de mi vida, yo era un cristiano full blown, tú sabes, de eso entregado hasta lo último. Ahora, todo lo que me estaba rodeando, especialmente en esa época de Navidad, estaba siendo atacado y todo lo que para mí era una base, yo decía, ¿cómo vamos a cambiar ahora el lenguaje de Estados Unidos? Esto es una nación cristiana. De hecho, Estados Unidos es una nación judeo-cristiana, ¿verdad? Nosotros fuimos fundados bajo, y no sé si usted conoce la historia de William Bradford, los peregrinos vinieron a establecer el lenguaje hebreo como el lenguaje de Estados Unidos y a establecer la Biblia. De hecho, cuando ellos venían viajando en los barcos de los peregrinos, ellos pensaban y oraban, guardaban los sábados. ¿Ok? Se fueron en contra de la iglesia romana y ellos decían, vamos como el pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Eso era lo que ellos decían. Benjamin Franklin hizo el primer sello, la primera propuesta de sello para el sello de la nación americana era el cruce del Mar Rojo. Era el sello, la imagen, que hoy en día es un águila con un escudo y unas cosas. La imagen de Benjamin Franklin era el cruce del Mar Rojo. Esta nación fue fundada por nuestros padres, que eran básicamente cristianos primeramente, pero eran creyentes en la Biblia. En los años 2005 al 2010, estaba yo en esa confusión y yo defendía, ¿cómo me vas a cambiar las Christmas ahora por Happy Holidays? Y donde yo iba, yo decía Merry Christmas. ¿Entienden ahora la cultura? ¿Ok? En ese momento nosotros éramos atacados y bombardeados por el secularismo y cómo el mundo agarró, obviamente porque no es una fiesta bíblica, el mundo agarró, ¿verdad? Y empezó a tomar posesión de las fiestas de Navidad, ¿verdad? Para hacerlo secular y destruir la creencia cristiana. ¿Ok? Tomo eso de ejemplo porque hasta hoy en día usted y yo sabemos que la religión cristiana ha sido tan devaluada, atacada y tan secuestrada por el secularismo que ya decir Jesus love you es como cargar un llavero. No es algo que cambia la vida. Decir Jesús te ama o Cristo te ama, ya eso no cambia la vida de la gente. Ya la gente tiene un estigma. ¿Ok? Ahora vamos a traer eso a Abraham, padre Abraham. Padre Abraham
está viviendo en medio del secularismo de los filisteos. El secularismo, la adoración a Moloch, a Dagón y a Baal, a Ishtar y todos los dioses de los cananeos que los filisteos habían adoptado. Los filisteos no tenían un solo Dios, ¿ok? Eran politeístas. Y Abraham vive allí por muchos días. De repente se oye Jehová llamándolo y diciéndolo: hey, en medio de esta circunstancia yo te voy a probar. Dame a tu hijo y sacrifícame a tu hijo. Para Abraham no fue problema, porque lo que le rodeaba a él era precisamente eso. Y él ni siquiera se paró y lo pensó. Ahora, después que le dio a Abraham tiempo de pensar, 3 días de camino hacia Moriah, y llega en esos 3 días en que su hijo iba con él, en que él iba meditando y pensando: Jehová me pidió que sacrificara a mi hijo. Bueno, ahí en los filisteos es normal. Let me see. Vamos a ver qué pasa en el camino. Quizá Jehová piense de otra manera. Quizá no que se arrepienta, pero quizá tiene misericordia de mí y no me permite perder a mi único hijo, la única esperanza. Soy yo acá poniendo palabras, ¿verdad? En Abraham. Así hubiera pensado yo. Si yo hubiera estado rodeado de todo este ambiente religioso, secular, donde todo el mundo piensa igual, todo el mundo dice: ay, eso no es nada, si eso es para los nenes, es por los nenes. Y de hecho, cuando nosotros empezamos en las raíces hebreas, que de verdad tomamos la decisión de cambiar nuestro rumbo, mi esposa me decía estas palabras: ¿con quién se va a criar mi hija? Esa es la forma de pensar. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser la iglesia donde vamos a estar? ¿Con qué gente nos vamos a congregar? Estamos solos. Aquí no hay nadie que haga estas cosas que tú estás estudiando, Gabriel, por favor. Y ese era el pensamiento que nos venía. Y de repente llegaban las Navidades, llegaba el tiempo de Navidad y es rayo, ahora yo estoy cambiando mi forma de pensar. Ya yo no hago esto. De hecho, mi última Navidad que yo celebré con toda mi familia fue en el 2010, diciembre de 2010. Tengo hasta la foto y mi hija a veces las ve. Mi hija tenía 9 meses de nacida y cuando yo las ve dice: papi, ¿qué es esto? ¿Y por qué nosotros hicimos esto? Y empieza a cuestionarme y yo siempre le digo a Bela: Bela, ya yo me arrepentí, yo le pedí perdón al Eterno, ya no hacemos eso son fotos del pasado, ahora nosotros creemos en el Jehová eterno y guardamos los mandamientos, ¿verdad? Perdónenme por aquello, ¿verdad? Discúlpenme a aquellos que todavía celebran Navidad y todavía no han tenido esa convicción total, saben lo que hay que hacer, pero no tienen la convicción, precisamente porque tenemos miedo de decir: ¿con quién se va a crear mi hijo? ¿Cómo cuál va a ser mi grupo de gente? ¿Cuál va a ser mi círculo de personas, de amistades? ¿Con quién tengo que abandonar a mi familia? ¿Tengo que abandonar a todo lo que tengo? Mire, hermano, le estoy diciendo hoy, el Padre nos va a probar. A usted, como probó a Abraham. Cuando Abraham subió a la montaña y llegó al punto ya culminante: estoy a punto de hacer esto como lo hacían donde yo vivía. Él supo, de alguna manera, él tuvo la convicción y la fe suficiente de que algo Jehová iba a hacer, que él no iba a tener que sacrificar a su hijo. Con todo y con eso, siguió caminando y agarró la leña, el cuchillo, y el hijo le dice: papi, pero tenemos aquí la leña, tenemos el cuchillo, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham, sin miedo y sin temor, dijo: Jehová se va a mostrar. Jireh. Jireh significa Jehová se va a mostrar. Vamos a ver a Jehová. En todo esto que estamos haciendo, vamos a ver a Jehová. Y Abraham fue probado. No falló a la prueba. Abraham pasó bien la prueba. La prueba no fue sacrificar a Isaac. Esa no fue la prueba. La prueba fue: ¿tendrás tú suficiente fe para que en el último minuto Jehová se muestre como Él es? Para que en el último minuto Jehová haga lo que tiene que hacer. Es el tiempo y es el momento en que nosotros tenemos que probar lo que nos rodea, mirar lo que nos rodea. Es el tiempo y es el momento y estamos en una situación
a nivel mundial, en que la sociedad y el secularismo y el globalismo y el nuevo orden mundial se ha apropiado de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y todo lo que nosotros queremos hacer es por nuestros hijos. Básicamente, pues celebramos Navidad y ponemos el arbolito y ponemos los regalos, pero eso es para los niños. Y algunas religiones, inclusive algunas religiones cristianas, vienen y celebran, ¿cómo se llama eso? Halloween. Es una fiesta inocente para que se vistan de personajes, Aleluya Night y Trunk or Treat, o parece, olvídese. Y así usted va sumando cosas que son seculares, son del mundo. Y usted y yo vamos a ser probados. Y el mismo espíritu que está alrededor de nosotros va a empezar a apoyarte, a darte cositas. Mira, antes que tú hacías esto eras tan feliz. Mira que ahora viene el tiempo en que todo el mundo empieza a pelear, que si es cristiano, que si no es cristiano, que si es raíces hebreas, que si ya soy o no soy, que si vas a deshonrar a Jehová o esto y lo otro. Están puyándote. Que es una fiesta pagana, que es del diablo, que el árbol es un demonio y todo ese tipo de cosas. Te están puyando. Y otros te dicen, pero eso no es nada. Mira, tú tienes que ir con la sociedad, porque la sociedad es lo que hace para que todos estemos en shalom. Mire, yo estoy en shalom y yo no tengo arbolito en mi casa. Yo no pongo nada de eso, ni adorno. Yo estoy en shalom. Porque ya yo vi la prueba por la que Abraham pasó. Y yo estoy dispuesto a decirle al Eterno, yo voy a criar a mis hijos en ti, en tu palabra. Yo voy a levantar a mis hijos con temor a ti. Yo voy a enseñar a mi esposa, a mi casa. Mi casa te va a servir. Aun cuando el secularismo a mi alrededor me diga otra cosa, mi casa te va a servir. Abraham fue probado. Y Abraham pasó la prueba porque Abraham creyó. El capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe Abraham fue a sacrificar a su hijo sabiendo que el que le está pidiendo el hijo podía resucitarlo de entre los muertos. Y Abraham estaba listo y dispuesto y fue la voz de Jehová quien le habló. Pero la misma voz, por causa de que Abraham estaba listo y conocía esa voz, cuando le llamó y le dijo, para, no lo hagas, él paró y no lo hizo. Hoy Jehová te está llamando y te está diciendo, para. Olvida el secularismo, deja a un lado los dioses de tus padres, deja a un lado el paganismo y las cosas que ya no valen la pena hacerlo, porque no vamos a unirnos al mundo. El mundo nos rodea, pero no somos del mundo. El mundo está controlando todo lo que hacemos. Mire, las gorras que nos ponemos, las camisas que usamos, los zapatos, los pantalones. Mi hijo tiene 5 años, ya sabe cuáles son los zapatos que están de última moda, con 5 años. Y yo tengo que levantar a mi familia y crear a mi familia viendo estas cosas, pero consciente de la misión que Jehová ha puesto en nuestras manos. Y cuando Jehová nos habla y nos dice, para, no, tú tienes que parar y decir, no, es mi tiempo de tomar la decisión. Jehová te está probando. Deuteronomios capítulo 13 nos habla claramente sobre esa prueba. Y nos enseña y nos dice, hey, van a venir profetas y van a hablar y van a cumplir, todo lo que digan se van a cumplir, pero cuando tú veas que se cumple y después te dicen, los mandamientos no hay que guardarlos, eso era antes, eso era para los judíos, no te preocupes, mira, si eso no son fiestas paganas, Cristo es la Navidad y todo ese tipo de cosas, usted no consienta, usted pare en amor, en condescendencia. Y usted haga lo que usted tiene que hacer correctamente en amor, sin atacar, sin empujar y sin criticar y sin estar hablándole a la gente, tú eres del diablo, estás perdido. No habla de esas cosas. Usted, gracias, de verdad, gracias por invitarme. Hoy no voy a poder ir, el día del Señor. Hoy yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para adorar al Eterno conforme está escrito en la Biblia, en la Torá, en los mandamientos. Eso es lo que vivimos día a día, hermano. ¿Seremos probados? Claro que sí. Todo el tiempo somos probados. Más que Abraham. Más que Abraham. Prenda la televisión, abra el teléfono, vaya a YouTube, vaya a cualquier canal, a las redes sociales, dése cuenta. Probados todo el tiempo.
pero saldremos airosos cuando tomemos la decisión de escuchar la voz de Jehová y obedecer cuando Él dice, haga.